están, señoras y señores, niñas y niños y todos los que quieran ver este magnífico podcast llamado Red Fija, el podcast de los años 90? Aquí revisamos toda esta maravillosa década y como usted no lo sabe, usted lo está viendo, aquí tengo al gran y único Marco Antón Sala. ¿Cómo está, compadre? Bien, pues compadre, qué gusto volver a verlo a usted, volver a ver a ustedes y reunirnos en esta linda comunidad de Red Fija, recordando la década de los 90, compadre. Oye, fíjate que hay ya mucha gente que se está integrando, vuelve a ver, de hecho han vuelto a ver los programas que ya vieron, así que no, muchas gracias. Recuerde, en YouTube estamos como @redfija, en Instagram también. Se suscribe, dele like, comente y comparta, por supuesto, para ir enardeciendo a las multitudes con lo que estamos revisando. Por ejemplo, ahora vamos a ver la segunda parte de la música de los años 90, compa. Qué entretenido, compadre. Mira, habíamos quedado con la princesa del pop, Así ¿no es es. cierto? Fue lo último que vimos a Britney Spears. Y hoy día vamos a bajar un poco, ¿ya?, de la zona norte de este continente para situarnos con un grupo latino espectacular que ya vamos a interiorizarnos más, ¿no es cierto?, sobre Café Tacuba. Café Tacuba, este grupo que es prácticamente un ícono de los años 90, ¿no es cierto, compa? Importante en esa década, ¿no? Sí, pues compadre, que originalmente se llamaban Alicia ya no vive aquí. Así es. Y que después cambiaron el nombre a Café Tacuba. Sí, pues sí. Y que empezaron, el primer disco sale el año 92. Y después el año 94 saltan con Fe, donde y en este disco aparece el tema quizás el más popular o el de más oreja, que es La Ingrata. La Ingrata. Oye, y que últimamente ha tenido algunos inconvenientes esta canción, ¿no es cierto? Durante harto rato la sacaron incluso de muchos canales de YouTube, ¿no es cierto?, que la tenían arriba, radios no la tocaron más. Pero de a poquito como que ha ido bajando la intensidad de esto y ha vuelto a sonar La Ingrata nuevamente. Poco, Sí, no como sí. antes, obviamente, pero sí ha vuelto a sonar. Que es, claro, es un emblema prácticamente Claro, de Café Tacuba. claro. Y lo que tú decías respecto al cambio de nombre que tuvieron, ¿ya? Fíjate que varios fans en un comienzo, varios, no les gustó para nada que cambiaran el nombre. No. Para nada, no. Pero con el cambio de nombre vino también mayor intensidad, digamos, en la letra, en la música. Claro. O sea, seguían siendo la misma base de cómo partieron, pero obviamente ahondaron más en otros aspectos y ahí como que los fans que lo habían dejado de lado volvieron a escuchar, Sí. ya como que bajaron las revoluciones también. Así que no, y de ahí les fue muy, muy bien. Sí, pues compadre. Y como tú bien decías, ícono de la música latina, y no solo a nivel local, sino que, pucha, ¿quién no ha escuchado algún temita de Café Sí, Tacuba? no, claro, por supuesto. Fíjate que yo, la verdad, debo ser súper honesto. En un comienzo tenía algunos así como prejuicios al respecto de la música de ellos. O sea, no prejuicios, sino que no lo escuchaba mucho. Ya. Algunos temas, obviamente Ingrata, uno de ellos, qué sé yo, pero no mucho. Y después, esto ya fue después de los 90, me invitaron al último concierto de Los Prisioneros, ¿Ya? que fue en la Quinta Vergara. Sí. Ese sí. fue el último, o sea, ya Claro. no hubo más, nunca más. Claro, ahí se ¿Ya? acabó el tema. Y resulta que antes que salieran ellos, tocó Café Tacuba. ¿Teloneando? Claro, pero al final hubo otro concierto más. No, claro. Y sabes que me cerraron la boca, pero totalmente. Oh, Espectacular. O sea, bueno. de esos grupos en donde uno dice, oye, suena igual que el disco, ya, estos compadres así. Buenísimo. Excelente, nada que decir. Así que así con Café Tacuba. No, Buenísimo, grupazo. Y otro tema del que me estaba acordando ahora, el Eres.
Que es un tema más, un poquito más Sí, relajadito. pues sí, justamente. Más Es sencillo. una balada de aquellas, ¿no es cierto? Claro. Claro, porque generalmente a Café Tacuba se le relaciona mucho con moverse harto, ¿no es Ajá. cierto? Pero bajaron, como tú bien dices, las Baja, revoluciones claro. y ya es mucho más íntimo, bien exquisito el tema, así que bien, Po. bien, Y este es otro de los grupos que también, si no me falla la memoria, sacó el Unplugged en MTV. también, Así que también, sí. entró en la. Sí, claro. Así que bien, ¿ah? Bien, No, pues, bien, no, bien, bien, por Café Tacuba. Sí. Así damos comienzo a este segundo programa de la música de esos años hermosos, los años 90. ¿Y con qué seguimos, compa? Vamos a seguir, compa. Vamos a bajar en el continente. Vamos a seguir en nuestro hermoso continente. Vamos a bajar Sudamérica, nos vamos a ir, vamos a salir un poco del habla hispana, nos vamos a saltar al habla portuguesa. Sale para allá, A sale para la allá. tierra de la fiesta, A la la juerga. tierra, la fiesta, Bueno, el de aquella carnaval. tierra, claro. Y vamos a hablar de Daniela Mercury, compa. Porque no es prima lejana de Freddy, no. No, es para nada. solo el alcance de apellido, y ahí la podemos ver en pantalla. Que se hizo también conocida por O Canto da Cidade. Qué buen temazo. Qué buen temazo. tema. O sea, es que de verdad, uno que le gusta el moverse, digamos, con los piecitos, de verdad, esta es una canción que te pican los pies. Sí. De verdad que te pican los pies así por bailar una buena samba. Y ella, claro, lo hizo muy popular. Sí. Sumamente popular. Además que tiene un timbre de voz bien único, muy lindo, muy limpio. Llama mucho la atención. Sí, una cantante que pegó rapidito. Y se escuchó mucho en la radio. Yo por lo menos llegaba a la casa, no sé, pues y si estaban escuchando la radio, dentro de la programación siempre aparecía Daniela Mercury. Claro. Entonces uno se iba familiarizando con sus temas y se iban quedando pegados en la orejita. Sí, de aquellos buenos. De hecho, bueno, algo súper técnico, pero la samba, todos estos ritmos que tienen su origen africano, son afroamericanos, ¿no es cierto? Los tambores llaman mucho la atención y es inevitable entrar digamos, en concordancia con ellos, Claro. porque siguen los ritmos del corazón. Entonces es muy fácil el empezar a tiro Sí. a zarandear. Es casi como hipnótico. Claro, no, de verdad que Trayendo, no, pero que uno empieza, claro, y uno no sale. Bueno, que por eso el carnaval de Río es tan popular, que tiene, Claro. olvídate, una cantidad de décadas para atrás increíble. Bueno, de hecho, mi abuelo Américo, para descanse, él le llamaba mucho la atención, le encantaba ir a Brasil. Justamente por eso. Le encantaba mucho la música, esa efervescencia, le encantaba. Y otras cosas también. No, claro. Claro. ¿Para qué Pero, vamos a entrar en ese claro, detalle? no, claro. Entonces, Daniela Mercury, no, bueno, Claro. qué buena artista. Buenísima. Muy bien. Buenísima. Sí, así que un gran recuerdo. Y la verdad es que mencionamos, compa, O Canto de la Cidade, porque de verdad esa canción pegó, pero pegó caleta. Sí, bo. Muchísimo. Estuvo, pero todo el rato, varios años sonando. De claro. verdad que mucho. Así que no. Bueno, el bien. repertorio es mucho más largo, pero. Por supuesto, claro. Lo que pasa es que llama mucho esa canción porque fue lejos la número 1 de ella por lo menos en Latinoamérica, Claro, de todas el maneras. caballito de batalla que Sí, tenía. justamente. Así como varios artistas tienen varios caballitos, no sé, pues ella era ese, totalmente. Oye, seguimos con esta, ¿no es cierto? Esta empresa que hemos realizado por llegar a recordar todos esos artistas, cantantes, grupos, etcétera, de los años 90 respecto a la música. Y aquí yo la verdad es que la conozco de nombre, digamos, pero voy a dejar que tú nos interiorices para hablar de esta importante artista que es Daniela Romo, compa. Así es, pues Daniela Romo, otra de las cantantes mexicanas que, así como Ana Gabriel, también tienen una trayectoria larguísima. Y que uno de sus temas fue interpretado por Fanny Lu. Y que fueron Ya. pucha, no me puedo acordar
Solo le pido, Solo le pido la luna. Yo no te pido la luna. Esa es. Ya, y es un tema de Daniela Romo, que y de ahí empezó, le dije, chuta, ya. Y ¿sabéis lo que me llamaba la atención de esta cantante? Ya. Mira la trivialidad, lo que ve, el largo del pelo. Oye, pero es que de verdad es impresionante. De hecho, ahí se puede apreciar un poco en la fotografía, porque de verdad, comadre, o sea, cuídate el pelo con una paciencia, una entrega, una entereza, pero mal. Porque digo mal porque es pega. O sea, uno en ese tiempo que era chico, llamaba la atención. Pero aquí pueden ver, tú qué cuidado le llevas a tu melena, compadre. Es re poco el cariño que le pongo el pelo así, a ver, champú, bálsamo y un aceitito. Claro. Y mira, aquí ya, y cuesta. Claro, y cuesta. Y que tú no lo cuidas tanto. Imagínate para lograr eso que usted está viendo en pantalla. Ahí estamos viendo una de las ocasiones, ¿no es cierto? Porque Antonio Bodanovich, que animó tantos años el Festival de Viña, tenía personas invitadas a coanimar, ¿no es cierto? Así es. Y ella fue una de aquellas personas. Hay muchas, Sí, por supuesto, pues, pero muchas. hasta Paulina Nin. Sí, ¿no? pero Varios, Paulina varios. Cardona Claro, justamente. Pero ella fue a una de aquellas. Una de aquellas. Y que vengan los bomberos. Que vengan los bomberos. Que me estoy que quemando, compa. O sea, sí, ese tema, digamos que sabrosón, por lo bajo. Picarón. Picarón. Claro. El otro de celos. También, po. Claro, Celos, ¿viste? celos. ¿Viste? Claro. Ese era el tema. Ese es el tema que sacó Fanny Lu. Celos. Ya. Y ese también. Viste que la memoria, uno al ir conversando lo que hablábamos en otros programas, ¿no es cierto? Uno va apareciendo cuestiones. Uy, de veras, ya pues eso, ¿viste? Ya pasamos los 40 años. Claro, ya nos estamos haciendo viejitos, ya nos empieza a agarrar el italiano, Sí. el alemán. Y le decimos cualquier nombre, no era eso, Claro, era este de era acá. brutal. Bueno, pero así con Daniela Romo, Romo, que la estamos recordando acá en Red Fija, compa. Y mira, aquí vamos a ir porque esto es un ritmo muy, atractivo, ¿ya? Y la historia que tiene después de este hombre también es interesante. Hablamos de el general, compa. Hasta la mano te está agotando. Hasta la mano te está Oye, no, agotando. pero es que más encima llamaba, obviamente, ustedes comprenderán, en Chile muchísimo la atención, porque estábamos en los 90, recién saliendo y llega este compadre de nombre, el general. Entonces, ya ahí llamaba la atención, pues, ya habíamos pasado el baile del perrito, qué sé yo, y llega este compadre con, además, la forma, porque era un rap cantado, Claro. ¿no es cierto? Claro. Entonces, después se le confundió, algunos decían que era el vocalista de Los Pericos, nada que ver, No. cantaban similar Sí, en algunas sí. cosas, pero no, nada que ver. Pero claro, no, pues era sugerente, ¿no es cierto? Claro. Hasta en los videoclips, que también mucha gente, ¿no es cierto?, de ya edades más avanzadas, estaba en contra porque lo encontraban demasiado evidente, vieran las cosas de ahora, ¿no? Claro, es una. No olvides, una lo que alpargata. canta el general Claro. no es ni la mugre de la uña con lo que cantan Claro, ahora. justamente. No, el general obviamente tenía lo suyo ahí, ¿no es cierto? Vendió mucho. Hubo muchas presentaciones en vivo y vino varias veces a programas de televisión sí. acá en Chile y bueno, en toda Latinoamérica, Argentina, Perú, Bolivia, Ecuador, o sea, olvídate la cantidad. Así que este centroamericano se las traía. Claro, se las traía. ¿Cómo no recordar? Rica y apretadita. Cacha el nombre, weón. Entonces, en ese tiempo salía salía, pero decían, olvídate, no puede estar presente esta canción en mi casa. Bueno, es decir, siempre han habido, cantantes, digámoslo, Claro. que marcan alguna pauta rebelde, por decirlo menos, ¿no es cierto? Y eso mismo hace que se venda aún más. Claro. Que es una fórmula más antigua.
olvídalo. Sí, el ir en contra de la corriente siempre llama la atención. Claro. Desde la perspectiva que uno lo quiera mirar, desde la zona política, música, literatura, En todo orden de artes cosas. plásticas, ¿no? En todo, bueno, siempre el rebelde como llama la atención. Una de las más populares, pero ya eso fue saliendo recién de los 90, lo que hizo Robbie Williams con Rob DJ, con el video. Ah, claro, Claro, el video que fue termina en- adrede para generar eso. Entonces, Claro. claro, esto también sigue la misma fórmula, pero obviamente, claro, un poco más recatado. Pero en aquel entonces, el general dejó la escoba. Sí, Podríamos decirlo perfectamente así. Literalmente. Claro. Claro. Quedó la pura pala nomás. Bien, bien. Oye, ya, pues entonces estábamos en el general, este hombre que, bueno, además, ahora reniega todo eso. Po. Porque se hizo sacerdote No te creo. de mira estas el- iglesias evangélicas, creo, por ahí, entonces reniega. Por eso les decía que la historia después de también era sabrosa, ¿no? ¿Viste? Bueno, quizás le llega más plata por ese lado. Claro, Bien, puede ser. vamos a seguir con compa. Dile usted, porque este es muy bueno. Sí, pues este es un artistazo que no solo destacó por ser músico, sino que también se dedicó a la tauromaquia, compa. Sí. Estamos hablando de Emanuel. Emanuel, así es, justamente. Jesús Emanuel Arturo Hacha Martínez. Cáchate el nombre. Jesús Emanuel Arturo Hacha Martín, Hacha justamente. Martínez. claro. Cáchate el nombre. ¿Ah? De Emanuel, intérprete que se hizo famoso por temas como La chica de humo. El alemán me agarró pesado. Vamos a buscar el actor. Deja eso, sí, compa. Aquí el Sí, mamotreto. Claro, el mamotreto, que se lo puedo mover. La chica de humo, todo se derrumbó. Dentro de ti, Dentro dentro de de mí. No, pero no, es que este artista, bueno, ahí lo estamos viendo justamente cuando vino alguna de aquellas ocasiones al Festival de Viña. Eso fue, eso sí, el 89, disculpen, fue un año antes. Claro, Pero claro. ya era entrando ya en esta década que estamos revisando. Si hay algo kitsch, Manuel, o sea, totalmente. Desde la manera en que bailaba, que después Joaquín Phoenix se la robó para el Joker, cuando bailaba en la escalera, ¿no es cierto? Sí, era bastante histriónico en el escenario. No, pero es que, compadre, o sea, este loco hasta escribía poemas, en algún momento se dedicó a eso, que se le ocurrió brillantemente llevarlo a Viva el Lunes a leer poemas, y el rating empezó a bajar, y Beltrán dijo... Apenas le dijo a Álvaro Salas por el Sonopronter, apenas respire, métete. Lo único que quería era sacar los poemas de ahí, porque era más fome que olvídate. Pero también, o sea, para que veamos la tauromaquia, o sea, el gallo, compadre, hizo de todo. De hecho, sin ir más lejos, él tiene a su hijo, que también canta, Alexander Hacha. Escúchelo, porque la voz es escuchar al mismo Manuel, pero jovencito. ¿Verdad? De Lo vamos verdad, a escuchar. pero Vamos a escuchar. buena, Escuchémoslo juntos buena, después. buena. Así que muy bien, ¿no? La verdad es que Manuel es muy buen artista. Y quienes lo conocen de cerca dicen que es sumamente simpático. Sí, dicen las malas lenguas, o bueno, las buenas lenguas en este caso, porque cosas malas no se hablan de Manuel, porque claro, que es un artista muy cálido, muy simpático, muy accesible. Va, quien intente comunicarse con él. Sí. Oye, La Última Luna, Temazo, una del tema y el video te lo encargo. es espectacular. O sea, para la época, y hay que decirlo, o sea, en Latinoamérica, hacer un videoclip de esa envergadura, con los efectos que se ocuparon, los personajes que aparecen, la verdad es como un sueño llevado a la pantalla. Así tal cual, es buenísimo. Así que si no lo ha visto, véanlo. Bien, entonces seguimos recorriendo este podcast llamado Red Fija, donde revisamos la hermosa década de los años 90. Recuerde suscribirse, darle like, comente y comparta. Eso, compa. Comparta. Oye, vamos a revisar este señor Distinguido artista.
Es que no quería decir artista, no quiero decir cantante tampoco, compadre, ¿qué querés que te diga? Sí, Pero hay que nombrarlo porque obviamente si fue relevante po, sí, en no, esa sí, década. pegó fuerte. Fue a pesar- al final de la década, perdón. Y hablamos de don Enrique Iglesias. ¿Qué podemos decir? Oye, pucha ya, mira, es que fome igual porque resulta que su hermano, él canta. Y fíjate que cantaba bien. Mejor que... Sí, sí, pues sí, sabemos. Usted sabe la historia de Enrique Iglesias. Entonces, pese a que igual Enrique Iglesias tiene canciones que yo entiendo que no las escribió él para nada, hay unas letras muy bonitas, ¿ya? Sí. Pero el hermano, por ciertas lejanías a su padre de temas personales, la verdad, es que no lo ayudó mucho en ese ámbito. Entonces sí lo hizo con Enrique y bueno, ahí estamos viendo esa fotografía de un hecho horrible, lamentable, que va a quedar en la memoria de todo Chile y tengo entendido que de muchísima gente en España, como una de las grandes vergüenzas que se han realizado sobre el escenario. Y bajo también. Y bajo también, no, claro. Recapitulemos el momento porque, bueno, dentro de la fama que alcanzó el distinguido amigo aquí en cuestión, Enrique Iglesias, se le invitó al Festival de Viña del Mar, ya no recuerdo qué año, pero bueno, terminó su show, vítores varios para el artista, y le entregan la gaviota, que es el premio que... Bueno, ahora se reemplazó por la antorcha, pero en ese entonces el máximo premio era la gaviota. Y mi compadre no hace más que recibir la gaviota y en un momento de emoción y descontrol lanza la gaviota al público y le cayó una señora. Sí. Le cayó una señora. Claro, y de hecho después aparece en pantalla con un pañuelo aquí porque le pegó, le rajó, obviamente. Claro, sí, muy grueso no puede ser la hoja de la gaviota, pero... No, pero igual, Es igual, porque se escucha, de hecho en el video se escucha el grito de Cecilia Boloco, así mal. No, claro, bueno, actualmente, claro, después se cambió a las antorchas y las gaviotas y actualmente es solo las gaviotas, la de plata y la de oro. Claro. Claro. Pero ya, claro, el máximo galardón en ese entonces era justamente la gaviota de plata, entonces se la entregan y él llega, porque en ese tiempo, ese año, tenía una especie de pasillo que conectaba más hacia el público. Llega al final y de ahí la lanza y quedó la escoba mal, ¿no? Mal. Justamente hay una pareja de españoles que comenta video, reacciona a video, claro. ya, que se llama Somos Curiosos. Y ellos en más de alguna ocasión han hablado de esto. Y claro, les da vergüenza ajena, obvio. Sí, a mí que yo... Bueno, ya se pudo ver la introducción que ninguno de los dos es fan de Enrique Iglesias. Así Sí, que, bueno, a mí pero también, es cierto, hay algunas canciones que él se ve en pantalla y la letra hay letras bonitas, de verdad. Sí. Pero no más allá. Bien. Dejémosla ahí, Dejémosla ahí. sigamos adelante. Oye, y aquí nos vamos, pero a todo lo contrario. O sea, aquí es una ovación natural por un grupazo importantísimo que ha estado en nuestro país en varias ocasiones, por suerte, y hablamos de los buenísimos, excelentes Faith No More. Este tremendo grupo que tiene canciones, tiene hasta covers, hay un cover que es muy conocido, ¿no es cierto? Y que es espectacular, compadre. Sí. O sea, tú me decís Faith No More, yo tiro la primera que me viene a la cabeza, Easy. Claro, la canción de The Commodores, que después usted sabe que Lionel Richie de ahí, ellos hicieron un cover, una versión más acotada, pero súper buena. Hermoso, temazo. Súper bueno, claro. Aquí Ellos, pillamos, papá. claro, ellos estuvieron también en el Festival de Viña,
Han estado varias veces también en la capital de nuestro país, por suerte. Estuvieron en la Teletón En la tele- incluso. que ahí tuvo Tuvo una cuestión bien buena ahí con Don Francisco, ¿no es cierto? Don Corleone. Don Corleone le dijo. Pero la verdad es que hay unos que dicen que era por la pinta o en la que andaba, porque andaba con un traje así Sí, con claro. línea, otro que no, que es por otras cosas internas. Se fue sabroso también aquello. Sí, pues sí. Y en el Festival de Viña hay una cuestión muy buena, porque en ese tiempo que era más recatado todo, qué sé yo, respecto a que eran hombres o mujeres nomás, y ciertos saludos que se dan de otra índole, ¿no es cierto?, de otra manera. Ahí estamos viendo justamente. Va y después de haber recibido la gaviota, va y le da un beso a Antonio. Y después al retirarse, más encima va y le pega un palmazo en el poto. Entonces, ahí, entre que él se rió, pero como que le molestó, estaba medio complicado. Claro. Se veía más complicado que bailando. Así con el ritmo que tiene Antonio. Pero no, este grupo, de verdad, ahí está Paulina Nin. Sí. Ahí está Paulina Sí, Nin. me hacía mención hace un momento. Claro, no, pero Faith No More, tremendo grupo. Tiene a su haber varios discos importantísimos que han llegado a los top 10 un montón de rato, muy bueno. Pero claro, inevitable que Easy la que más ha sonado de todas maneras. Sí. Temón de temones. Me dan ganas de cantarlo, pero voy a echar a perder al grupo, así que dejémoslo ahí nomás. Sí, recordemos nomás. Recordémoslo, No pongámoslo More. en YouTube, porque descarguémoslo Y que suene y que todo el suene rato. mejor escuchar a Mike Patton que a mí. Oye, mira, aquí nos vamos a pasar a otro grupo, ya que esto fue a fines de los 90, muy al final, porque casi la al verdad es final. que la mayoría se escuchó después de los 2000. Pero ellos nacieron a finales de los 90 con estos grupos boys Las boy que band. salieron, ¿no es cierto?, de Norteamérica, pero de tez blanca. Claro. ¿Ya? Y este grupo que se llamaba Five, así se llamaba, era justamente 5 Ya. individuos, ¿no es cierto?, que tenían siempre esta base, ¿no es cierto?, que nació obviamente con Backstreet Boys, Un 19 poquito más atrás Degrees, con los New Kids on New the Kids on the Block, Block. ¿no es cierto? Claro. Claro, que ya hablamos de los Boyz II Men, pero eso ya Claro. es otra categoría. Pero Five justamente nació también en Estados Unidos, donde se hacían estos castings gigantes, estas productoras que reclutaban y producían finalmente estos Claro. grupos. No salían orgánicamente. Y la verdad es que no sacaron tantos discos porque la historia de Five fue breve, pero Sí. fue breve pero cotota. Sí, Porque la sí, verdad es que del- llenaron estadios al tiro, pero no por tanto tiempo como en Sync, por ejemplo, sino que fue de la índole como de, había uno, 98 Degrees, algo así se llamaba, un grupo que Sí. fue a través de un reality que hicieron en el MTV en ese entonces, Cuando daba daba música. y fueron los primeros, fueron los primeros reality que salieron, y fue a raíz de producir, encontrar nuevas caras, nuevas voces para hacer de estos grupos que en ese entonces obviamente vendían Como banca, salían como Claro, De hecho, claro. los productores que crean las Five son los mismos que crearon las Spice Girls. Así es. Hicieron la versión masculina de. Claro, justamente, Y justamente. le pegaron el palo al gato Sí. con este chiquillo Ingleses, justamente. Son del norte del mundo. Claro, y fueron sumamente populares. Pero yo la verdad es que me acuerdo de una sola canción. Esa, Get on down when you're down. Ya, esa fue súper popular y Sí. salía mucho en la radio. La otra que pegó harto es la Dunk de Fan. Sí, que esa de también. hecho lo usó la NBA como Sí, himno así es, claro, de claro. sus temporadas. Sí, Pero así sí, claro, como bien decía mi compadre, aquí fue un grupo que tuvo corta duración. Bueno, problemas para allá, problemas personales y desgaste, giras por aquí, giras por allá, los terminaron separando y duró lo que tenía que durar, ¿no? Sí, pues claro, son de esas agrupaciones que pasan, dejan algo y se retiran Sí, claro. lentamente. Sí. Y lo recordamos obviamente acá porque a pesar de que fueron al final, nacieron, obviamente están involucrados
en esta década de los años 90. Recuerde, síganos en Instagram también, @redfija. Ahí estamos subiendo información, cositas nuevas, por supuesto. A veces hacemos alguna previa de lo que va a ser el programa, ¿no es cierto? Este capítulo de este podcast de los años 90. Bien, y aquí nos pasamos a otro estilo musical que pegó mucho, y la verdad es que sigue pegando hasta el día de hoy, compa. Sí. Dele nomás, compa. Ya. Bueno, vamos a hablar de Green Day. Esta banda que, bueno, yo la escuché harto y sigo escuchando algunos temas. Y después, cuando me puse a leer, dije, chuta, estos compadres ya han tocando harto tiempo. Sí. Porque no empezaron dentro de la década de los 90, empezaron mucho antes. Y fueron junto a Offspring los artífices de traer de vuelta o realzar de nuevo el movimiento punk. Así es, justamente. Es un New Age del punk, justamente, claro. Pero le dieron una vuelta muy interesante. Sí, Muy sí, sí, bien. sí. Tienen un recorrido muy largo, cambios de baterista en el camino. Y chuta, Basket Case. Do you have the time to listen to me? Y sale la mesa Americana en la pared. Oye, pues si salieron hasta en la película Los Simpsons, poco más. Sí, po. En la intro. En la intro de los Sí, Simpsons. sí, sí. Hubo varios grupos que pegaron Sí, claro, en los claro que Simpsons. sí. Y claro, pues, tienen una vuelta larga. De hecho, siguen vigentes, siguen haciendo conciertos, siguen sacando discos. El último, si no me equivoco, lo sacaron en el 2023. 23, Por ahí. sí. Y chuta. Es bueno, es bueno. Sí. Resistidos por los No, cultores del lo que punk. Claro, claro. Porque muchos los consideran así como vendidos No, a la industria. no, pero es que lo han hecho bien. No, Pero sí, no, sí. En ningún momento han caído, por lo menos las canciones que yo conozco, como al pop o como a algo fácil de vender. No, para nada. O sea, siguen manteniendo esa onda con la que comenzaron. Como bien decía Marco, ellos partieron, claro, antes de los 90. No son ancianos, pero ya tienen sus buenos años. ¿Ya? A pesar de eso, se siguen pintando abajo el ojo, ¿no es cierto? Pero y dan buenos conciertos, los llenan, así que no, bien por Green Day. Sí, bien, un buen exponente del punk, Sí. del punk rock, del punk pop, como Claro, quieran claro, encasillarlo. no, muy pero bien. tienen muy buenos temas, muy entretenidos, muy ameno de escuchar. Hay una presentación con la banderita Chile, chilena. vos, compa. Sí, pues sí, claro. Eso, obviamente, usted sabe que más de algún artista o grupo lo hacen, ya. Pero la verdad es que cada vez que han venido para acá, ellos han dicho en la entrevista que lo han pasado muy bien. Sí, de Que hecho, tienen muy buena recepción, o sea, jamás un inconveniente. De hecho, ellos generalmente no hacen estos mucho, en demasía de estos como escándalos. No, son más bien piola, qué sé yo. Y si le sean, es como que casi que le sean dentro de sus propias casas y sería. Claro. Claro. Así que no, bien por Green Day, ojalá los tengamos por más años, la verdad. Sí, que sigan sonando nomás, Sí, que sigan muy guitarreando bien. harto. Sí, pues de esos grupos que de verdad uno quiere que no paren. Claro. En algún momento va a pasar, pues esta cuestión es inevitable. Pero Sí. obviamente fueron importantes en la década de los 90. Bien, oye, vamos a seguir, porque tenemos, olvídate, si tenemos una lista, pero gigante. La lista es más ¿no larga cierto? que el día lunes. Justamente. Y vamos a ver, esto es puro pop, ¿ya? Pero es que no hay es de esta gente que, no sé, me pasa lo mismo con este grupo que me pasaba que en paz descanse con el Negro Piñera. Imposible que me caigan mal. No me pueden caer mal. De hecho, la canción Insigne, que es una, usted va a saberlo, o sea, quedó en la memoria, la cuestión no se va a ir nunca. Y hablamos de los Hanson. Así mismo se llaman ellos. Claro. Estos tres cabros, así como usted lo ve en la foto, Hermanitos. que no pueden ser más yankees, porque obviamente, y noventeros, o sea, miren la pinta, o sea, no puede ser más... Bueno, puede ser más nortino de nuestro continente, ¿ya? Llamaban mucho la atención, obviamente, porque, claro, eran rubios, ojos de color, ¿no es cierto? Olvídate, las niñas se volvían locas, en todos lados. Y ellos, la verdad es que, claro,
tuvieron este auge con la canción Mbap, esa, Sí, ¿ya? sí. Y después como que no hicieron mucho más. Después como que se perdieron. O sea, de hecho no sonaron más. No, pero sé después que siguieron sonando, pero sí, en las plataformas de internet. claro, Por claro. ahí siguieron moviendo Así. y siguen Y dándole después vuelo, pero... volvieron a retomar. Claro. Y volvieron a Chile después, que sé yo, hace pocos años atrás. Obviamente ya después los vemos adultos, pues sí, es obvio. Mucha gente pensaba que lo iba a volver a ver así, Con tal la- cual como era. No, imposible, pues la si misma crecen. imagen de Pues. niño. Claro, claro. Pero hay un cariño, claro, especial, obviamente. Estamos hablando también de una época donde, así como lo veíamos en capítulos anteriores con la tecnología, era un poco, no mucha gente la que tenía, por ejemplo, televisión por cable o podía escuchar radios de otros países. Por lo tanto, era lo que sonaba en la radio, era lo que se veía en la televisión y sería. Claro. Claro, ahí estamos viendo una foto justamente de El esta antes y el después. dualidad, ¿no es cierto? Porque obviamente si pasan los años, pues, ¿qué más le vamos a hacer? Así que, y claro, por lo tanto, esa canción sonó un montón de rato. Sí, era pegote. Sí, Era po. pegote la canción, era bien oreja. Claro, y- porque el coro... Súper difícil. Claro, y sonaba, y lo podía repetir eternamente la cuestión. Entonces, claro, pegajosa. Sí, ¿qué más se puede decir de este chiquillo? Que también, pues, así como fue Five en su... Bueno, son anteriores a Five, pero también duraron lo que tenían que durar, pegaron donde tenían que pegar y sería. Y así es, justamente, continuaron su Pero camino. claro, continuaron su Volvieron, camino, pero claro, claro, continuaron su camino. Crecieron, hicieron familia, tuvieron sus hijos y siguen sonando a través de plataformas en internet. Sí, pues claro. Oye, y vamos, mira, está sonando esto. Mira. Abarajame en la bañera, nena. Abarajame en la bañera, nena. Ilia Curiaquian de Valderramas. Pedazo de grupo Oye, argentino. pero, ¿sabes qué? Estos gallos, qué manera de ser rayado, güey. Sí, claro. Aparajame en la bañera. No, después, bueno, ya después sacaron, mover el culo. Mover el culo, claro. Estuvieron presentes en este disco de tributo a Queen que salió en los años 90, pero en versión latina, ¿ya? Y justamente ellos cantaban la canción principal de la teleserie, Tic Tac, ya que tomó estas canciones, la hizo la banda sonora de la teleserie, que era muy mala. Y justamente era el cover de Another One Bite the Dust, ¿ya? Pero la versión de ellos. Entonces también es la personalidad del grupo y también se reflejaba en la letra. Entonces cambiaban muchas de las cosas que se decían. La escribieron a su Entonces, pinta. Claro. Y uno que es fan de Queen, yo en ningún momento me sentí como ¿Atacado? ofendido, atacado. No, me daba una risa, weón. Porque la letra es nada que ver. Nada que ver. Así, pero bien. Bien, porque obviamente es lo que ellos querían provocar, lo que querían casi contaminar, ¿no es cierto?, con su música. Entonces, bueno, era su manera de expresarse, digamos. Claro, y al principio estos cabros fueron bastante resistidos porque se decía que llegaron a la fama a partir de el apellido de los papás. Porque los dos son hijos de Dante Spinetta. Ujú. Y el otro, bueno, hijo de Alberto Spinetta, que también pegó mucho en Argentina. Y el otro es hijo de Eduardo Martí, que también fotógrafo Claro. y músico argentino. Entonces ya estos cabros se colgaron de la fama de los papás y salieron para adelante. Pero después ya pegaron a punta de locura propia. Claro. Y siguieron adelante y duraron también. Bueno, después se terminaron separando, pero ¿cómo se llama? Tuvieron temas bien oreja, Sí, bien pues sí, pegote, no. bien movedizo y bien rayuela. Hicieron ruido, digamos. Claro. Hicieron ruido, claro, obviamente el hecho de haber sido hijo de Marty Spinetta
Yo no los conozco para nada. No, obviamente se decía mucho que influenciaron o que fue más fácil el haber ingresado a este mercado. Y puede que sí, pero a la vez, si uno se da cuenta, el estilo es tan distinto. Claro. Que obviamente también tenías que tener muchos adherentes para que funcionara. ¿Te fijas? Entonces ahí justamente se llama Ande Valderrama y ahí lo estamos viendo con el gran Valderrama. Que no llamaba la atención él para nada. Era malito. Claro, Era claro. malito. No, por el pelo, por cierto, por el pelo que llama la atención. Claro, obviamente. Así que obviamente a Ilia Kuriaki de Valderrama teníamos que mencionarlo acá en Red Fija si estamos recordando la música de los años 90, pues compa. ¿Cómo dejarlos afuera de la lista? Claro, justamente. Oye, bien, vamos a pasar ya, que nos queda poquito, y vamos a revisar, esto obviamente ya es de otra escala, porque hay mucha calidad musical. Sí. Aquí hay mucha calidad musical, tiene un sonido que es exquisito, de hecho, desde el comienzo de este tipo de música. Y hablamos de el gran Jamiroquai. Este tremendo artista que incluso tuve la suerte hace pocos años atrás de verlo en la Quinta Vergara. Vino al festival, ahí estamos, olvídate, colocándonos todo lo que había en la casa como si fuera un sombrero distinto en muchas fotografías. Había unos que se colocaban sillas, cualquier cosa que fuera rara, pero como sombrero y se aceptaba. Claro. Ahí nos vemos justamente en algunas de esas ocasiones que vino a Chile. Y ahí está, de hecho, cuando estaba en lo alto de su carrera, vino para El mejor, en su prime. Claro. Y yo lo encuentro espectacular. Sí, porque son pocos los que han venido cuando realmente están en la cúspide. Y este fue uno de aquellos. Claro, es muy distinto tenerlos cuando están en su nivel más alto que cuando ya son parte de lo que está botando la bola. Claro, no, o cuando están quizás más abajo. O sea, hemos tenido de esa índole, por ejemplo, a Barry White, Camilo Sesto, Julio Iglesias, Rod el Stewart. Puma, Rod Stewart. Claro, o sea, artistas importantes, ¿no es cierto? Y este también es uno de ellos, porque el funk, pero en toda su... De verdad se vuelve la piel de gallina, porque de verdad es que la calidad musical que hay detrás es espectacular, compadre. Sí. Es muy buena. Además que en ese entonces también era muy atractivo los videos, por ejemplo Virtual Insanity, donde se ve este pasillo, claro, o se ven las paredes que se mueven, los sillones, ¿no es cierto? Cosmic Girl con estos autos, pero así, olvídate la cantidad de plata que tenía, toda la plata que había en un país. Era el puro impuesto de ese auto, una cosa así. Entonces, dame 5. Claro. Y compitiendo entre sí, la verdad es que es buenísimo, tremendo artista. ¿Sabes qué, compa? Tengo una mala noticia. ¿Qué pasó, compa? Nos quedamos con ¿Viste? Vamos a quedar al debe porque ya recién terminamos una página. ¿No es cierto? Terminamos una página y nos queda un montón. Así que vamos a dejarlo pendiente con la tercera parte de la música de los años 90. Aquí, por supuesto, en Red Fija. Recuerde seguirnos, por supuesto, @redfija en YouTube y @redfija en Instagram. Estamos siempre compartiendo cosas. Nos mandaron muchos saludos por lo de los tazos. Muy bien, nos mandaron muchos saludos por la recomendación del video de la inauguración de los tazos también. Ha dado harto que hablar ese capítulo, así que le agradecemos un montón. Y por supuesto en YouTube, suscríbase, dele like, comente y comparta. Comparta para que sigamos creciendo y que sigamos agrandando esta linda familia que conmemora los años 90 junto a mi compa Alejandro Santibáñez y su compa Marco Antonio. Oye, y recuerden que nos pueden escribir, por supuesto, también a redfijamarcoale@gmail.com. Bien, nos vemos en el próximo capítulo, compa. Nos veremos en el próximo capítulo, compa, junto a ustedes, en su casita, en su celu, en donde nos quiera ver, a la hora que nos quiera ver, ahí vamos a estar. Bien, denle like y compartan, nos vemos. Chao.